Yellowstone, Wyoming. En la primavera de 2003, cosas extrañas comenzaron a ocurrir en el parque nacional más famoso de América. El geyser más alto del mundo, que puede pasar 50 años sin entrar en erupción, cobró vida, lanzando columnas de agua sobrecalentada a cientos de metros en el aire. Aparecieron nuevas grietas en el suelo se calentó tanto que el Servicio de Parques Nacionales tuvo que cerrar algunos senderos. Poco después, un grupo de bisontes cayó muerto, víctimas de gases venenosos provenientes del subsuelo. Las imágenes satelitales revelaron que algo amenazante estaba ocurriendo bajo la Tierra. En Internet, rumores infundados se extendieron sobre un supervolcán. Una erupción tan grande que solo ocurre en promedio cada 700.000 años estaba a punto de estallar. Estas cosas suceden. Puedes mirar la Tierra y ver las cicatrices. Ocurren y volverán a ocurrir. Ahora, Naked Science se pregunta si Yellowstone experimenta otra supererupción. ¿Podrían sobrevivir los Estados Unidos? La última erupción supervolcánica ocurrió hace 74.000 años. Una explosión tan grande que podría aniquilar una civilización. ¿Pero qué hace un supervolcán? Un supervolcán genera las erupciones explosivas más grandes que jamás hemos visto. Una sola explosión de un supervolcán es 1.000.000 de veces más grande que Hiroshima. Ningún volcán ordinario se le acerca. Los volcanes normales expulsan millones de metros cúbicos de ceniza y escombros. Los supervolcanes expulsan miles de millones. Los volcanes normales pueden lanzar ceniza sobre un estado entero. La ceniza de un supervolcán podría cubrir la mitad de los Estados Unidos. Los supervolcanes son eventos reales. Se han registrado más de 20 en la historia de la Tierra. Y más de la mitad ocurrieron en América del Norte. Imagina una situación a escala mundial. La gente quedará literalmente reducida a cenizas. Los resultados serán catastróficos. Podríamos ver 1.000 millones de personas muertas. Podríamos estar viendo el comienzo del colapso del tejido social del planeta. ¿Pero dónde entrará en erupción el próximo supervolcán? Muchos científicos creen ahora que existe un supervolcán activo bajo el Parque Nacional de Yellowstone. Una pregunta nada trivial. Si Yellowstone entrara en erupción hoy, ¿podríamos sobrevivir? No existe ninguna tecnología que yo pueda concebir capaz de detener una supererupción. Sería muy difícil para los Estados Unidos sobrevivir tal como es ahora. El Parque Nacional de Yellowstone. 3.400 millas cuadradas de naturaleza protegida situada principalmente en el noroeste de Wyoming. Las aguas termales y los géiseres han atraído turistas durante más de 100 años. Sin saberlo, en las profundidades bajo el hermoso paisaje, se esconde un terror oculto. Para descubrir qué hace a Yellowstone tan potencialmente peligroso, Naked Science contó con el geólogo Bob Christensen. Ha pasado décadas recorriendo las rocas de Yellowstone, descubriendo su pasado secreto. Yellowstone es un lugar único en el mundo. Es más conocido por sus fenómenos hidrotermales, que es el nombre que damos a las aguas termales, géiseres y fumarolas, PSMSCUM. Todos estos fenómenos son indicativos de la gran cantidad de calor que emana del interior de la Tierra hacia su superficie. De Yellowstone sale 30 veces más calor del subsuelo que en cualquier otro lugar de las montañas rocosas.
Los científicos siempre habían supuesto que el calor provenía de un volcán extinto que murió mucho antes de la última era glacial. Luego, el 17 de agosto de 1959, un gran terremoto cambió esa visión para siempre. El seísmo provocó un enorme deslizamiento de tierra en el lago Hebgen, al oeste del parque. 80 millones de toneladas de roca se desprendieron de una montaña y cayeron sobre un campamento. El terremoto mató a 28 campistas. 19 de sus cuerpos nunca fueron encontrados. Fue el terremoto más mortífero en golpear el territorio continental de los Estados Unidos desde 1933. Desde entonces, Yellowstone se convirtió en un laboratorio. Los geólogos instalaron sismómetros por todo el parque. Al analizar los datos, descubrieron que Yellowstone registraba una media de más de 25 terremotos por semana. Era la zona sísmica más activa de los Estados Unidos fuera de California. Pero nadie sabía exactamente por qué. El Servicio Geológico de los EU encargó un gran estudio de la zona. El hombre elegido para el trabajo fue Bob Christensen. Sus investigaciones fueron las primeras en alertar a la gente sobre la amenaza que yace bajo tierra. Christensen y su equipo pronto se dieron cuenta de que Yellowstone era el escenario de una gran erupción volcánica. Una gruesa capa de ceniza y escombros cubría el lecho de roca. Tenía que haber venido de un volcán. Así que todos estos materiales entraron en erupción juntos en un volumen acumulado de unas 250 millas cúbicas. Eso es un volumen inconcebiblemente grande. Material suficiente para cubrir todo Texas bajo 1,5 metros de ceniza. Pero Bob quería saber dónde estaba la prueba irrefutable. El enorme volcán del que había salido la ceniza. Los volcanes ordinarios se reconocen fácilmente por su característica forma de cono. Pero Bob no encontraba ningún indicio de un cono en Yellowstone. Durante los siguientes 5 años cartografió cuidadosamente el terreno. Lo que encontró no era un cono, sino algo más asombroso. Un cráter tan grande que era imposible verlo por completo, incluso desde el aire. Aquí estaba el emplazamiento de un supervolcán. ¿Pero cómo se había formado? A varios kilómetros bajo cualquier volcán hay una cámara de magma, una zona de roca fundida. En el caso de un supervolcán, la cámara de magma es enorme, decenas de kilómetros de diámetro. Cuando la presión en la cámara se vuelve demasiado grande, el magma entra en erupción y el suelo superior colapsa hacia la cámara parcialmente vacía, creando una gigantesca depresión en la Tierra. Una caldera. Las dimensiones de la cámara de magma eran de al menos 80 kilómetros de largo por unos 40 kilómetros de ancho. La caldera era enorme. Todo el centro del parque de Yellowstone había explotado y salido disparado hacia arriba. Fue el escenario de una erupción increíble, tan grande que debió de haber afectado a todo el planeta. Para entender la magnitud de esta erupción, la comparamos con la mayor erupción volcánica de los Estados Unidos en la memoria reciente. El monte Santa Elena entró en erupción en mayo de 1980, lanzando 7.000 millones de toneladas de roca desde el flanco de la montaña. Escombros suficientes para enterrar Manhattan a una profundidad de 17 metros. La erupción equivalió a 500 bombas nucleares de Hiroshima. Arrasó una zona forestal 3 veces mayor que Washington, D.C. y lanzó ceniza a 24 kilómetros de altura. Por cualquier medida, fue grande. Pero la erupción que creó la caldera de Yellowstone fue mucho, mucho mayor. Un asombroso 1000 veces mayor que la explosión del monte Santa Elena. Pero hubo otra sorpresa. Al analizar las capas de ceniza, Bob encontró otras 2 calderas gigantes. Una era incluso mayor, 100 kilómetros de largo por 50 kilómetros de ancho. La erupción que la causó fue 2.500 veces mayor que la del monte Santa Elena.
Este es el lugar donde reconocimos por primera vez la distinción entre estas dos unidades volcánicas y nos dimos cuenta de que Yellowstone tiene una historia evolutiva mucho más larga y complicada de lo que se apreciaba al principio. Bob había descubierto 3 enormes erupciones justo en el corazón de los Estados Unidos. Yellowstone dio origen a varios supervolcanes, lo que plantea un inquietante interrogante. ¿Podría Yellowstone entrar en erupción de nuevo? El geólogo Bob Smith ha intentado responder a esa pregunta. Bob Smith creció junto a Yellowstone. Tuvo su primer trabajo en el parque hace 50 años. Ha reunido pruebas que sugieren que nuestras peores pesadillas sobre Yellowstone podrían ser ciertas. En los años 70 volvió al lago Yellowstone y notó que el paisaje había cambiado desde su última visita. Los árboles justo al borde del lago parecían tener agua en las raíces y haber sido inundados por unos pocos centímetros de agua. Curiosamente, esto solo ocurrió en el extremo sur del lago. Bob elaboró una teoría extraordinaria. Sugirió que todo el extremo norte del lago se había elevado, empujando el agua hacia el sur. Para verificar su teoría, organizó un nuevo estudio del terreno que no había sido cartografiado desde la década de 1920. Fui a los antiguos puntos de referencia colocados a lo largo de las carreteras por los topógrafos originales. Los topógrafos me dijeron, bueno, esta gente realmente cometió un gran error, esta gente de 1923, porque estoy desviado respecto a ellos unos 45 a 60 centímetros. Una comprobación exhaustiva reveló que el estudio original era correcto. Esto significaba que entre 1933 y 1970, el centro de la caldera se había elevado más de 60 centímetros. Pero eso no era todo. Nuevos estudios en los últimos 10 años revelaron otra sorpresa. El suelo estaba bajando básicamente entre 1995 y el año 2000. Estamos bastante emocionados porque nos daba la idea de que es dinámico y está verdaderamente vivo. Es realmente una caldera viva que respira. Parecía que el volcán seguía activo. Pero ¿podría ser cierto este asombroso descubrimiento? Naked Science localizó a un científico que tiene pruebas cruciales que respaldan la teoría de Bob. Esas pruebas provienen de personas que murieron hace siglos. Durante más de 11.000 años, los nativos americanos vivieron alrededor del lago, cazando los bisontes que venían aquí a beber. Las armas primitivas que dejaron revelan la posición de sus asentamientos. Los arqueólogos han recogido estas puntas de flecha y cartografiado sus ubicaciones. Las puntas de flecha muestran que los poblados nativos se desplazaron hacia adelante y hacia atrás 6 veces en los últimos 15.000 años, a medida que el borde del lago subía y bajaba. El ascenso y descenso de la caldera demuestra que el volcán está activo, lo que lo convierte en una enorme bomba de relojería. Si entra en erupción, podría ser la mayor explosión en la historia de la humanidad. Por primera vez, Naked Science puede mostrarte qué ocurrirá si Yellowstone entra en erupción. Es un espectáculo dramático, y el resultado no tendría nada de agradable. El Parque Nacional de Yellowstone está sobre una bomba de relojería. Un supervolcán tan grande que podría lanzar escombros a 24 kilómetros de altura, desencadenar avalanchas monstruosas y causar estragos en general. Para saber si los Estados Unidos podrían sobrevivir a una supererupción de Yellowstone, Naked Science necesitaba saber exactamente cómo de grande sería esa erupción. Viajamos a Londres para conocer a Bill Maguire, uno de los principales expertos mundiales en volcanes. Un supervolcán genera las erupciones explosivas más grandes que jamás hemos visto. Los geólogos miden las erupciones usando el índice de explosividad volcánica. Es algo así como una escala Richter volcánica y va del 0 al 8. Son pequeñas erupciones que lanzan unos 10.000 metros cúbicos de ceniza.
Las erupciones de nivel 2 son algo mayores, como esta explosión del Etna en Sicilia. Este volcán en Nueva Zelanda, que expulsa ceniza suficiente para llenar 58 estadios de fútbol, es un nivel 3. La erupción de Krakatoa en Indonesia en 1883 fue un nivel 6. Un supervolcán, nivel 8. Cada punto de esa escala representa una erupción 10 veces mayor que la anterior. El Monte Santa Elena fue un 5. Una supererupción es al menos 1000 veces mayor. ¿Pero qué factores hacen que supervolcanes como Yellowstone sean tan explosivos? La respuesta está en el tipo de magma o roca fundida que desencadena la erupción. Los volcanes tranquilos, como el Kilauea en Hawái, tienen un magma muy fluido llamado basalto. Cuando el magma llega a la superficie, los gases atrapados en él escapan suavemente. No hay erupción violenta. Pero el magma bajo Yellowstone es completamente diferente. Contiene grandes cantidades de una sustancia llamada sílice, que puede retener enormes cantidades de gas explosivo en el magma. Fenómeno con mucho gas. Entonces, tienes la receta para una explosión realmente grande. Un supervolcán no es solo la mayor bomba del mundo. Es una bomba que lanza bombas más pequeñas. Para ver qué tipo de explosión produciría, hay que compararlo con las mayores explosiones artificiales jamás producidas. Esta es la bomba más poderosa jamás detonada por los Estados Unidos. Es la bomba de hidrógeno Castle Bravo, detonada en el atolón Bikini en 1954, pero con 15 megatones sigue siendo 160 veces menor que una erupción supervolcánica. Esta es la mayor bomba del mundo. En 1961, la Fuerza Aérea Soviética lanzó una bomba de 50 megatones sobre Novaya Zemlya en el Océano Ártico. La nube de hongo se elevó por encima de la estratosfera y la onda expansiva dio 3 vueltas alrededor de la Tierra. Imagina una erupción 50 veces mayor que esta. Y tendrás un supervolcán. Como quiera que se mire, ese tipo de erupción sería una sorpresa muy desagradable. Entonces, ¿cómo sabrán los servicios de emergencia que se acerca una supererupción? Todos los volcanes nos avisan de que están a punto de entrar en erupción. La primera señal de una erupción de Yellowstone probablemente sería el ascenso del suelo. Justo antes de que el Monte Santa Elena entrara en erupción, la montaña se hinchó, creciendo 1,5 metros al día. Un tipo similar de elevación sería probable en Yellowstone. A medida que el magma asciende desde las profundidades bajo la superficie terrestre, fractura las rocas superiores. En Yellowstone, probablemente elevaría toda la caldera, un área del tamaño de Houston y Dallas, 3 metros o más hacia el aire. Semanas o incluso meses antes de una supererupción en Yellowstone, estas señales de advertencia desencadenarían la madre de todas las evacuaciones. La zona de 100 kilómetros alrededor del volcán se convertiría en zona de peligro. Las autoridades pondrían en alerta la región circundante hasta 320 kilómetros, preparando a la gente para una erupción violenta. Mientras la gente evacuaba la zona, los geólogos estarían atentos a nuevas señales de advertencia que les indicarían que una erupción es inminente. A medida que el magma fresco entraba en el sistema y fracturaba la roca superior y comenzaba a ascender. Estos terremotos producían formas de onda características en los sismógrafos. El crujido de las rocas al fracturarse crea una señal que comienza con un pico brusco y se desvanece rápidamente. Mucho antes de una erupción, enjambres de terremotos sacudirían la zona de peligro y los alrededores.
erupción, la señal producida por los terremotos regulares daría paso a una nueva señal. Una vibración larga y continua. Cuando el magma ha abierto un espacio para sí mismo, comenzará a moverse a través de él y al moverse con bastante rapidez hará vibrar las paredes de la grieta o el conducto, produciendo una especie de señal retumbante. Suena como la vibración de un gran tubo de órgano. Los científicos lo llaman temblor armónico. Es la última advertencia. Así podría sonar el magma acelerando hacia la superficie. Para cualquiera lo suficientemente valiente o imprudente como para permanecer en la zona de peligro, las posibilidades de escapar serían escasas. El gran estallido estaría a punto de llegar. La explosión de una supererupción sería ya de por sí impresionante. Pero no sería nada comparado con lo que vendría después. Extendiéndose desde Yellowstone llegaría una de las fuerzas más letales de la naturaleza, violentas nubes arremolinadas de roca, ceniza y gas, llamadas flujos piroclásticos. Los flujos piroclásticos son los fenómenos volcánicos más peligrosos de todos. Son explosiones de magma fragmentado, ceniza caliente y gases incandescentes que viajan a velocidades de huracán y se lanzan sobre la superficie del terreno en todas direcciones desde la erupción. Es como una luz con esteroides. Oculta bajo la turbulenta nube de ceniza abrasadora hay una masa de rocas en movimiento. A temperaturas de hasta 800 grados, desciende por la montaña a gran velocidad, destruyendo todo lo que toca. No hay a dónde correr ni absolutamente dónde esconderse. La muerte llega bastante rápido, no por la quemadura de la piel, sino por inhalar esos gases extremadamente calientes, que destruyen los pulmones y la garganta casi instantáneamente. Después, el agua de los tejidos humanos se evapora y en algunas erupciones pasadas se han visto cráneos reventados porque el cerebro básicamente ha explotado. Como prueba reciente y tangible de la naturaleza devastadora de los flujos piroclásticos, Naked Science visitó la isla caribeña de Montserrat. El infierno llegó a este paraíso en 1997, en forma de gigantescos flujos piroclásticos. David Lee es un cineasta local. En 1995 tuvo un espeluznante encuentro con un volcán en erupción. Hay una erupción ahora mismo. Eso está muy caliente. Están saliendo rocas. Dime algo de aquí. Había subido hasta la cima del volcán para filmarlo, cuando entró en erupción. Parezco asustado. Todavía no he salido, solo he bajado unos 180 metros. Que todo reventó. No habría tenido ninguna oportunidad aquí arriba. Podrías haber visto flujos piroclásticos precipitándose por esas laderas a velocidades fantásticas, quizás 100 a 160 kilómetros por hora o incluso más, y se lanzan sobre el océano y flotan sobre el mar. Es algo increíble de ver. El poder y la furia de estos flujos piroclásticos son impresionantes. Pero no son nada comparado con lo que escupiría un supervolcán. Para ver qué ocurre cuando un flujo piroclástico golpea una ciudad importante,
Naked Science visitó Plymouth en Montserrat. Estamos llegando a la capital de Montserrat, que era Plymouth, y fue alcanzada por flujos piroclásticos y devastada en 1997. David Lee fue testigo de los flujos que golpearon la ciudad. La experiencia quedó grabada a fuego en su memoria. De día aparecen una masa gris. Ni siquiera pensarías que son peligrosos aunque se mueven rápidamente. De noche están completamente en llamas, totalmente incandescentes, brillando. Y puedes verlos barrer la ciudad y todo lo que tocan, porque probablemente están a 500 grados o más, simplemente prende fuego. La mayor parte de la población estaba en las laderas, tan cerca como podíamos, y se podía ver toda la ciudad ardiendo. En su día, más de 4.000 personas vivían aquí. Hoy es una ciudad fantasma. El centro de la ciudad está enterrado bajo la ceniza, una Pompeya moderna. El desastre de Montserrat fue terrible, pero su volcán era relativamente pequeño. La vida en la isla ha comenzado a recuperarse. Si hubiera sido un supervolcán, no habría absolutamente ninguna vida. En una hora tras una supererupción de Yellowstone, los flujos piroclásticos podrían recorrer el campo y engullir el valle de Jackson Hole y la ciudad de Livingston, a unos 80 kilómetros. En un radio de 100 kilómetros, el 90% de las personas que quedaran serían asesinadas. Unos pocos podrían volar en pedazos en la explosión inicial. La mayoría se asfixiaría con el calor de los flujos piroclásticos. Pero esto sería solo el principio. Extendiéndose por los estados llegaría la madre de todas las nubes de ceniza, una montaña aérea de partículas y escombros mortales. El Parque Nacional de Yellowstone es el escenario de un supervolcán recurrente. Una erupción tan grande que si ocurriera de nuevo, destruiría casi todo en un radio de 100 kilómetros. ¿Pero qué ocurriría después? A medida que una montaña de ceniza empieza a extenderse y luego a caer. La supererupción de Yellowstone podría lanzar ceniza a 24 kilómetros de altura en la atmósfera. La lluvia radiactiva podría cubrir la mitad de los Estados Unidos. 3 días después de la erupción, los cielos estarían oscuros y serían mortales. A partir de las predicciones científicas, Naked Science ha elaborado una imagen del país tras 3 días de caída de ceniza. Siendo 6 veces más pesada que la nieve mojada, la ceniza húmeda haría colapsar muchos tejados, obstruir los filtros de coches y dejar en tierra aviones en gran parte del oeste de Estados Unidos. Los aviones en vuelo correrían peligro de estrellarse con los motores obstruidos por las finas partículas. Cuando el monte Santa Elena entró en erupción, las partículas de ceniza arremolinadas en la atmósfera generaron rayos, que a su vez provocaron numerosos incendios forestales. Un supervolcán podría provocar cientos. La región más afectada sería la zona Sotavento, hasta 800 kilómetros de Yellowstone, tan lejos como Salt Lake City y Denver. Arrastrada por los vientos predominantes, la ceniza llegaría a Denver en unas 24 horas. Cuando terminara de caer, podría alcanzar más de 1 metro de profundidad. En esta zona, ningún desplazamiento sería posible durante 2 días. Las carreteras serían invisibles y las personas al aire libre no podrían ver por dónde iban. El transporte se detendría por completo. Los vientos levantando la ceniza crearían nubes de polvo, y las personas atrapadas a la intemperie probablemente se asfixiarían en pocas horas. La ceniza húmeda acumulada en los cables eléctricos cortocircuitaría los aisladores, cortando la electricidad. Si ocurriera invierno, el frío cobraría más vidas. La lluvia arrastraría la ceniza a los ríos, creando enormes coladas de barro llamadas lahares, arrasando todo a su paso. Las estaciones de bombeo de los embalses quedarían obstruidas por la ceniza.
dejando a mucha gente sin agua potable. Las centrales nucleares que dependen del agua de refrigeración de los ríos se verían obligadas a cerrar. Como ocurre tras cualquier catástrofe, la anarquía podría apoderarse de la situación. ¿Qué sabes? El ganado podría morir por falta de hierba y agua. Los hospitales podrían dejar de funcionar. Los ancianos, los enfermos y los más pequeños serían aún más vulnerables. En esta zona central, hasta el 10% de la población, o 500.000 de personas, podría morir. 7 días después de la erupción, Yellowstone podría seguir lanzando ceniza al aire. A 1.600 kilómetros, en lugares como Santa Fe y Kansas City, la ceniza seguiría cayendo y matando. Uno bajo tu cabeza. La propia ceniza es mortal. Cualquiera que viviera bajo el camino de la nube de ceniza necesitaría protegerse. Porque la ceniza volcánica no es realmente ceniza. Es roca que ha sido fragmentada en trozos minúsculos. ¿Para ver qué la hace tan peligrosa? Naked Science la analizó bajo un microscopio electrónico. De cerca, las partículas aparecen como minúsculas esquirlas de vidrio con bordes dentados. Si estas llegan a los pulmones, pueden ser mortales. Pero no de la manera que podrías esperar. Para descubrir qué puede pasarles a las personas que inhalan esta ceniza, Naked Science viajó a Nebraska para conocer a Mike Boris, un respetado paleontólogo americano. En los años 70, el profesor Boris hizo un asombroso descubrimiento. Estaba prospectando en busca de fósiles aquí y me encontré con esta capa de ceniza volcánica y justo en la base había un cráneo de un rinoceronte bebé asomando. Fue el inicio de un hallazgo increíble. Bajo 3 metros de ceniza había un antiguo abrevadero, lleno de esqueletos de caballos, camellos y rinocerontes. La fosa común contenía más de 200 animales. Todos murieron en pocos días. Los científicos sospechaban que el asesino era la ceniza, pero no tenían pruebas. Cuando analizaron la ceniza, quedaron conmocionados al descubrir que provenía de un volcán extinto a casi 1.600 kilómetros de distancia en Idaho. El descubrimiento de Mike le llevó a concluir que la ceniza volcánica puede matar incluso a 1.600 kilómetros de su fuente. ¿Pero cómo? Creo que puede mostrar cómo lo hizo. Que se desplaza fácilmente con el viento. Así que probablemente tardó unas 6 o 7 horas en llegar la ceniza a Nebraska desde el volcán, ante el volcán. La ceniza fina flota en el aire, el mismo aire que respiramos. Esta ceniza está tan lejos del volcán que solo el material más fino se depositó aquí. Es tan fina que forma un polvo que penetra fácilmente en los pulmones. En su laboratorio, Mike y su equipo comenzaron a examinar los huesos. Había algo inusual en ellos. Aquí arriba, en la parte delantera de la mandíbula, hay hueso sano. Así es como debería verse una mandíbula de camello, fosilizada. Pero esta tiene algo extra. Tiene síntomas de la enfermedad que mató al animal. A diferencia de los fósiles normales, cada hueso que encontraron estaba cubierto de una extraña sustancia blanca. La sustancia blanca y esponjosa es nuevo crecimiento óseo. Es una señal clásica de que un animal murió de la rara dolencia pulmonar conocida como enfermedad de Marie. Al fallar los pulmones, el sistema esquelético se descontrola, depositando rápidamente nuevo hueso sobre el antiguo. Revela que los animales murieron de forma lenta y dolorosa. A medida que sus pulmones, ahogados por la ceniza, comenzaban a fallar, hacía que sus huesos se volvieran más gruesos. Atormentados por el dolor, se dirigían al abrevadero donde morían. Todos en el plazo de un mes tras la erupción.
Si el supervolcán de Yellowstone entra en erupción, nadie en un radio de 1.600 kilómetros estaría a salvo. La exposición prolongada a la ceniza fina garantizaría una muerte lenta por la enfermedad de Marie. El número de muertos por la explosión inmediata de una erupción de Yellowstone ya sería devastador. Pero para quienes sobrevivieran a la explosión e incluso a la lluvia de ceniza, podría empeorar. Las pruebas del ADN sugieren que la última erupción supervolcánica provocó una pequeña era glacial que casi llevó a la extinción a la raza humana. Una erupción del supervolcán de Yellowstone causaría una devastación generalizada en los Estados Unidos. En el primer día, quienes sobrevivieran a la explosión inicial se enfrentarían a flujos piroclásticos que arrasarían Yellowstone, destruyendo casi todo en un radio de 100 kilómetros. 3 días después de la erupción, la vida normal en un radio de 800 kilómetros del volcán sería imposible. En una semana, el centro del Oseetu estaría enterrado bajo una espesa capa de ceniza, matando a miles con una dolorosa enfermedad pulmonar. Pero los científicos sugieren ahora que el mayor impacto llegaría meses después de la erupción. Creen que la parte más letal de una erupción supervolcánica no es la ceniza que cae al suelo, sino los gases que permanecen en el aire. El profesor Mike Rampino de la Universidad de Nueva York investiga cómo las erupciones volcánicas del pasado cambiaron el clima del planeta. Para descubrir qué ocurrirá si Yellowstone entra en erupción, Naked Science llevó al profesor Rampino a Nueva Inglaterra. Una vieja lápida en un cementerio de New Hampshire contiene una advertencia de lo que traería un supervolcán. Registra los eventos de 1816, una fecha que se conoció como el año sin verano. Este es un memorial a un granjero llamado Reuben Witten, que logró salvar la ciudad de Ashland, New Hampshire, en 1816, cultivando suficiente trigo en sus tierras para alimentar a la comunidad. Hubo nieve en junio y heladas en julio y de nuevo en agosto, que destruyeron la mayor parte del trigo en las tierras bajas, pero Reuben Witten logró cultivar suficiente trigo en las tierras altas para alimentar a la ciudad. Tuvieron suerte. En 1816, la temporada de cultivo en New Hampshire se redujo de 120 días a solo 60, matando las cosechas antes de que pudieran madurar. Y no solo América se vio afectada. El mal tiempo provocó el fracaso de las cosechas en Europa. De 1816 a 1817 se vivió la peor hambruna en más de un siglo. Se creía que había sido causada por un volcán. Para saber más, Mike Rampino fue a la Universidad de Harvard a buscar en los registros históricos. Muestran que en 1815, el año antes del verano frío, el volcán Tambora, al este de Java, hizo erupción. Aunque no fue una supererupción, este volcán, incluso a 16.000 kilómetros de distancia, tuvo un efecto de largo alcance. Es nuestra mejor pista sobre lo que ocurrirá cuando un supervolcán entre en erupción. Los volcanes explosivos lanzan material a la estratosfera. Y lo más importante es que liberan dióxido de azufre, que se convierte en aerosoles de ácido sulfúrico, pequeñas gotitas en la atmósfera terrestre, en la estratosfera. Los científicos coinciden en que lo que hizo a Tambora tan mortífero fueron los 200 millones de toneladas de dióxido de azufre que bombeó al aire. Estas diminutas gotitas se esparcen por todo el mundo gracias a los vientos estratosféricos y forman un velo que cubre la Tierra, bloqueando parte de la luz solar que llega. De modo que el Sol parece más tenue. Así, menos luz solar calienta la Tierra y es natural que la Tierra se enfríe. Este efecto de oscurecimiento causó la hambruna de 1816. Según algunas estimaciones, Tambora mató a 71.000 personas, el doble que Krakatoa, principalmente por inanición.
es la erupción volcánica más mortífera de la historia registrada. El efecto de un supervolcán podría ser aún mayor. El efecto sobre la atmósfera sería mucho más severo que cualquiera de las erupciones volcánicas históricas como Tambora. Y estimamos que el descenso de temperatura a nivel global tras una supererupción del tamaño de Yellowstone sería de unos 5 grados centígrados. Eso es un enfriamiento muy severo. Heladas y nevadas, incluso en regiones ecuatoriales. La vegetación tropical no tiene resistencia al frío. Así que una helada en los trópicos acabaría con toda la vegetación sobre el suelo. Y en ese tipo de situación, los efectos climáticos, la pérdida de la temporada de cultivo durante 1 o 2 años, se ha estimado que se podrían perder miles de millones de personas de la población mundial. Las pruebas sugieren que este tipo de cambio climático ya ha ocurrido antes. Algunos científicos creen que la última vez que entró en erupción un supervolcán casi acabó con la raza humana. Hace 74.000 años, un supervolcán entró en erupción en la isla de Toba, en Indonesia. Es una erupción de volumen muy grande, del mismo tipo que podríamos ver en Yellowstone. Y es interesante señalar que en esa época hay pruebas genéticas de que la población humana pasó por un cuello de botella. Antes de que el volcán entrara en erupción, los científicos creían que los seres humanos eran abundantes en toda África. En torno a la época de la erupción, su número se desplomó. La población de seres humanos en ese cuello de botella era de unos pocos miles, como máximo 10.000, algunos creen que tan solo 3.000. Imagina que toda la población humana del planeta en ese momento quedó reducida a unos pocos miles de individuos. Estamos muy cerca de la extinción del Homo sapiens. Según estos científicos, un supervolcán ya casi acabó con la vida humana una vez. ¿Podría ocurrir de nuevo? Y igual de importante para nosotros. ¿Cuándo? Un supervolcán activo aguarda bajo el Parque Nacional de Yellowstone. Si llegara a explotar, podría hundir al mundo en un invierno volcánico. A medida que la temperatura global descendiera, millones podrían morir. Sería con diferencia el mayor desastre jamás ocurrido en el mundo moderno. Suena aterrador. Pero si ocurre dentro de 500.000 años, no nos preocupa tanto. Si es en 5 años, empieza a hacer las maletas. Entonces, ¿cuándo entrará en erupción Yellowstone la próxima vez? El científico a cargo del Observatorio del Volcán de Yellowstone es Jake Lowenstern. Si Yellowstone está a punto de entrar en erupción, su trabajo es anticiparlo. Usando la tecnología más avanzada, puede saber qué ocurre bajo tierra en cualquier momento. Más de 20 sismómetros ubicados dentro del parque. Los datos sísmicos se registran de forma continua y se envían a la Universidad de Utah. La clave para saber cuándo va a explotar Yellowstone es comprender la composición del magma subterráneo. El magma profundo bajo Yellowstone está compuesto de 3 elementos: burbujas de gas, cristales de magma enfriado y un cierto porcentaje de roca fundida. Antes de que un volcán pueda explotar, la cámara de magma debe contener suficiente roca fundida para desencadenar la erupción. En general, parece que se necesita aproximadamente un 50% de fusión en un magma para que entre en erupción. Entonces, ¿qué porcentaje de la roca bajo Yellowstone está fundida? Para encontrar la respuesta, los científicos han analizado recientemente las ondas sísmicas creadas por los terremotos. Como una gigantesca ecografía, estas les permitieron ver el interior de la Tierra y estimar el porcentaje de roca fundida en el subsuelo. Tenemos datos que indican que la cámara de magma en toda la caldera está fundida solo en un 10% aproximadamente.
Por lo tanto, no parece probable en este momento que la caldera Yellowstone pueda tener una de estas grandes erupciones formadoras de caldera. Simplemente no hay suficiente material altamente fundido ahí abajo. Pero en 2003, los geólogos que monitorizaban el volcán vieron señales inusuales de que Yellowstone se estaba volviendo más activo. Dan Derisión es geólogo del Grupo de Riesgos Volcánicos del Servicio Geológico de Estados Unidos. Fue uno de los primeros en ver las señales del aumento de actividad. Entró en erupción varias veces el Geyser Steamboat. Un evento muy poco frecuente. Aparecieron nuevas grietas en el suelo. El suelo se calentó tanto que el Servicio de Parques Nacionales tuvo que cerrar algunos senderos. Descubrimos que una parte diferente de la zona estaba ascendiendo. Y francamente, lo único que se nos ocurre que podría estar ahí abajo causando el levantamiento es el magma. Podría significar que el sistema se está acercando a su próxima erupción y estamos empezando a ver intrusión de magma. No lo sabemos. Entonces, ¿qué podrían significar estas señales? En el pasado, el supervolcán de Yellowstone ha entrado en erupción 3 veces. Estas cosas suceden. Puedes mirar la Tierra y ver las cicatrices. Ocurren y volverán a ocurrir. Yellowstone parece estar en un ciclo. Las 3 últimas supererupciones en Yellowstone ocurrieron hace 2,0 millones de años, hace 1,3 millones de años y hace 0,6 millones de años. Bueno, parece que nos estamos preparando para la próxima erupción. Pero estas fechas no forman un ciclo exacto. Las erupciones variaron en más o menos 100.000 años. Esto significa que la próxima erupción de Yellowstone podría no ocurrir en otros 100.000 años. ¿En 0 o en 100.000 años a partir de ahora? No lo sabemos. Según los científicos, es poco probable que Yellowstone explote en una supererupción en un futuro próximo. Pero una cosa es segura. Las supererupciones sí ocurren. Y siendo algo cautelosos, quisimos saber si Yellowstone estuviera a punto de explotar. ¿Habría alguna forma de detenerlo? Algunos han sugerido que la forma de prevenir una erupción supervolcánica sería perforar cientos o miles de agujeros hasta la cámara de magma para liberar la presión de los gases. Simplemente no funcionaría. En primer lugar, es un desafío tecnológico perforar hasta las profundidades de estas cámaras de magma del orden de 10 kilómetros, quizás en algunos casos. Pero incluso si llegaras tan lejos, todo lo que harías es un pinchazo en un sistema muy grande y muy complejo. No es solo un gran globo lleno de magma, y no lo notaría. No existe ninguna tecnología que yo pueda concebir, que haya escuchado discutir, que pudiera detener una supererupción. Así que no podemos detenerla con ninguna tecnología conocida. Si Yellowstone explota, ¿hay alguna forma de que los Estados Unidos sobrevivan? Sería muy difícil para los Estados Unidos sobrevivir tal como es ahora en las consecuencias inmediatas de una supererupción en Yellowstone. Los Estados Unidos quedarían paralizados. Miles podrían morir en la explosión. Millones más podrían morir por inhalar ceniza. O por la hambruna que muchos predicen. Pero reconocer el peligro y una planificación detallada ante desastres podría ofrecer esperanza. Algunos científicos creen que la preparación de instalaciones reforzadas permitiría a los supervivientes salir adelante y responder eficazmente. La magnitud de la amenaza subterránea significa que Yellowstone estará bajo vigilancia permanente durante siglos. Afortunadamente para nosotros, los supervolcanes son eventos extremadamente raros. En promedio, uno entra en erupción en algún lugar de la Tierra cada 700.000 años. El reto al que se enfrentan los científicos es encontrar dónde y cuándo ocurrirá el próximo, antes de que sea demasiado tarde.